Bueno, esta clase del día vamos a lo que es analizar un poco de lo que se conoce como mapas de Carnot. Conjuntamente todos los ejercicios que vamos a resolver de aquí hasta que culminemos todo lo que es el año lectivo en esta materia de sistemas digitales, vamos a utilizar este tipo de metodologías, mapas de Carnot y álgebra de Boole. Justamente los mapas de Carnot son conocidos como también sistemas de reducción de datos en los sistemas digitales. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, Licen. Ya, ok. Ya. Como estaba diciendo, vamos a ver un poco lo que se conoce como simplificación de funciones booleanas mediante mapas de Carnot. En sí, ¿qué es un mapa de Carnot? Un mapa de Carnot, o conocido por mapa K, es una herramienta o un diagrama, el cual se utiliza para la simplificación y minimización de funciones o expresiones algebraicas booleanas, en la cual nos permite reconocer diferentes patrones dependiendo de la necesidad que realizamos para los cálculos y simplificar dichas expresiones booleanas. En la gráfica que tenemos aquí, esta se le conoce como mapas de Carnot. Aquí, ¿qué es lo que vamos a poner dentro de esta gráfica? Vamos a poner lo que es nuestra tabla de verdad, ya que se encarga de mostrar todas las posibles valores que se puede presentar las variables de entrada y salida que se obtienen para cada valor. Entonces, esos datos que tenemos de nuestra tabla de verdad, tanto de salida, son los que vamos a poner dentro de este mapa de Carnot que se le conoce. Adicional, en cada una de las celdas va a ir una representación binaria de estas variables de entrada. ¿Cuál es esta representación binaria? Por ejemplo, tenemos 0, 0, 0 y 0. Entonces aquí va a venir el dato de 0, 0, 0, 0. Van a poner aquí esa información. Ese dato que tenemos de salida. Eso viene a ser lo que se conoce en estas celdas de secuencia en base a las variables de entrada. El número de celdas que posee cada mapa de Carnot es igual al número total de combinaciones de las variables de entrada. Del mismo modo que puede ser una tabla de verdad, es utilizada en el número de filas. Por lo que le podemos definir, por ejemplo, si tenemos tres variables, que sería 2 elevado a la 3, es igual a 8. Entonces aquí va a haber 8 tipos de combinaciones de datos de este mapa de Carnot. Las celdas de mapas de Carnot se deben marcar de forma de que las celdas horizontales y verticales adyacentes solo tengan diferentes a una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener si hay un 1, tiene que haber un 0, no puede haber muy seguidos unos y unos, un poco más o menos esa sería la palabra adyacente, permitiéndolos simplificar de una forma sencilla hasta el número de 6 variables. Esto es un poco cómo está representado este mapa de Carnot. Los procedimientos para la realización de un mapa de Carnot. El primer paso que tenemos que hacer, se registra una tabla de verdad lógica a las variables de los datos, que pueden ser A, B y C. La lógica digital es encargada de procesar cada uno de estos datos mediante el resultado requerido. Estos valores obtenidos son relativamente voluminosos,
dando una mejor implementación. Para simplificar estos mapas de Carnot, se utiliza lo que se conoce con dentro de la tabla de verdad como los min-términos. Los min-términos son los datos que tienen 1 de la función de salida en su coordenada correspondiente. Como segundo paso, definimos la coordenada de la matriz. Un ejemplo donde el eje horizontal se define como las variables A y B y el eje vertical como la variable C. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tenemos A y B, eje horizontal, y el vertical tenemos solo el dato de C. Las variables deben ser complementarias. Por eso se debe marcar las negadas como línea superior o una comilla simple. Cuando sacamos datos negados. Tercer paso. Se traslada la matriz de la variable ABC de la tabla correspondiente con el valor de la salida y esto se realiza en sus respectivas coordenadas. Por ejemplo, 1 para la coordenada A, B negada y C negada, o puede ser 1 para la coordenada A, B y C negada, o 1 para la coordenada A negada, B y C. Como les digo, estos valores van a recibir el nombre de min-términos. Son todos los datos que tienen dentro de su tabla de verdad con el número 1. Este se conoce como min-términos. Y max-términos son los que tienen datos de 0. Cuarto paso. En este paso se debe realizar la simplificación con los mapas de Carnot. Los min-términos, continuos se suman anulando las variables complementarias. En un caso en particular, la suma de los min-términos de z puede eliminar a la variable a, pues aparece en forma complementaria. Continuamos con la operación booleana. Para facilitar el procedimiento, se define que una variable se elimina cuando se complementa en las sumas. Para finalizar, se tiene que la suma z más x de la combinación abreviada de la variable de la tabla de verdad. Por último, se desarrolla lo que es el circuito lógico, que queda simplificado cumpliendo con la misma función lógica. Todos estos pasos vamos a resumirles mediante el desarrollo de un ejercicio cuando ya culminemos con toda la teoría de estos mapas de Carnot. Y así es como se hacen los procedimientos para escoger el número de datos. Siempre tienes que coger correcto. Cuando escogemos de esta manera, horizontalmente, 1 y 1. Este es incorrecto, correcto, horizontal y vertical, 1 y 1. También es correcto cuando tenemos 4 unos seguidos. Incorrecto escoger 3 unos. Correcto es escoger 4 unos de manera cuadrada y 4 unos en horizontal. Incorrecto es escoger de esta manera vertical 2 unos y 2 unos. Cómo vamos a ir cogiendo los números, los min-términos, cuando estemos desarrollando ya los ejercicios con mapas de Carnot. Las ventajas de estos mapas de Carnot. El ingeniero Maurice Carnot, en el año de método, una forma de simplificar y minimizar las funciones mediante la confección de tablas, dando una serie de ventajas que se muestra a continuación. Los mapas de Carnot permiten formar o convertir las tablas de verdad a una ecuación booleana de una forma soft minimizada, o más conocida como suma de productos, una suma de productos minimizada. Ofrece reglas básicas y sencillas para realizar la simplificación. Se
gasta por otorgar una mayor facilidad del método, permite que sea el procedimiento más rápido y más eficiente que otras técnicas de simplificación en el álgebra de Boole. Como nota, existen dos tipos de mintérminos. El soft, que se conoce como la suma de productos, por el ejemplo, que sería A por B negada es igual a B, perdón, Y igual a A por B negada más B por C negada. O POS, que es el producto de sumas, por ejemplo, se conoce que va a ser igual a Y igual a A más B negada por B más C negada. Estas dos metodologías se utilizan para la simplificación de mapas de Carnot mediante la función o ecuación booleana. Para un mejor desarrollo, nosotros vamos a utilizar en todos los ejercicios la metodología tipo SOF, que es la suma de productos minimizada para el desarrollo de los ejercicios y encontrar lo que es esta ecuación booleana. ¿Cuáles son estas reglas de las mapas de Carnot? Primero debemos tomar en cuenta que las agrupaciones o términos considerados únicamente deben ser con el número 1, que son los min términos. Las agrupaciones solo deben hacerse en manera horizontal y vertical. Se tiene que considerar que dichas ecuaciones deben contener la ecuación que se conoce como 2 a la n, que es el número de elementos que forman cada uno de estos contenidos de agrupación. Puede ser de 1, de 2, de 4, de 8, hasta el sinnúmero que estemos desarrollando de entradas con referente a la salida. Para una mejor simplificación se debe considerar el grupo más grande posible. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos escoger mayor cantidad de números de min términos que tengamos dentro de nuestra mapa de Carnot. Es necesario que se debe tomar en cuenta y se debe considerar todo número 1. Da la posibilidad de generar diferentes grupos con los min términos. Adicional, también se puede realizar grupos procedidos con las celdas extremas de la tabla. ¿Qué quiere decir extremas? Por ejemplo, si aquí en este donde dice correcto los 4 unos, podemos escoger este dato que tenemos aquí en el dato A y B00 y el dato C1, que sería este 1, con el dato de A y B cuando sea 1 y 0 y el dato de C1. Esos dos datos podemos agrupar. Y así es como van a ver cada una de estas tablas de mapas de Carnot utilizando hasta 4 variables. Justamente en todos los ejercicios que vamos a desarrollar de hoy en adelante vamos a utilizar solo hasta 4 variables, pero pueden encontrar tablas hasta 5 o 6 variables, dependiendo del grado de dificultad que se vaya desarrollando en el circuito. Justamente esas tablas de 4 o 5 variables, ya cuando utilicemos un poco de análisis de reloj, todo eso, ya hemos de utilizar estos tipos de variables más amplias, porque utilizamos mayor memoria y mayor cantidad de procesamiento. Así es como tenemos las variables tenemos el dato Y, el dato de X, 0 y 1, 0 y 1, y colocamos los datos 0, 1, 2 y 3. Asimismo, cuando son variables de 3 datos, arriba tenemos los datos de Y y Z, y horizontalmente tenemos los datos, el tercer dato que viene a
en Y y Z, los datos de entrada, tenemos 0 y 0, pero aquí siempre el dato en nuestra tercera columna va a ser el dato 1 y 1, y la cuarta tendremos que poner 1 y 0. Y los datos de X van a ser 0 y 1. Cuando tenemos datos de 4 variables, aplicamos la misma metodología. Los datos de entrada, tenemos Y y Z, que van a ser 0 y 0, 0 y 1, 1 y 1 y 1 y 0. Los datos de W y X, asimismo, tenemos 0 y 0, 0 y 1, 1 y 1 y 1 y 0. Y dentro de nuestro mapa de Carnot ingresamos los datos 0, 1 y hacemos el cambio. En vez de poner el 2, ponemos el 3 y al final ponemos el 2. Y así sucesivamente hasta cumplir todos los datos estipulados. Pasos para simplificar lo que son los mapas de Carnot. Primero, se dibuja una tabla de Carnot. Una tabla o un mapa de Carnot, dependiendo del número de variables que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una variable que tendrá 4 casillas, cuando manejamos dos variables, que sería 2 a la 2, que es 4. Cuando tenemos para 3 variables, vamos a tener 8 datos, y cuando tengamos 4 variables, vamos a tener 16 datos, que son 16 casillas. Y al fin, después podemos ver cómo queda cada uno de estos datos dependiendo del número de variables de entrada. Como segundo punto, debemos hacer las diferentes combinaciones de la entrada. La finalidad de esta tabla es obtener una tabla con todos los estados de salida, sean 0 o 1, para las diferentes combinaciones de la variable de entrada. Se tiene, por ejemplo, una tabla para 3 variables, se coloca la variable A y B encima de la línea vertical superior, siendo esta las columnas. En las columnas de la tabla se tienen las combinaciones dependiendo del número de variables. Puede ser 0 y 0, 0, 1, 1 y 1 o 1 y 0. En la parte de la fila se coloca la otra variable que queda. Si estamos haciendo una tabla de 3 variables, tenemos la variable C, que solo va a tener dos estados, 0 o 1. Debemos siempre tener un cuidado que los ceros y los unos de cada variable estén en el orden que aparecen en las tablas obtenidas. Es obligatorio que al pasar de una combinación a otra en la tabla solo cambien el valor de una de las variables. Como tercer paso, el relleno de las variables de la salida con la tabla o mapa de Carnot. Creada se procede a llenar todos los datos posibles de los valores de salida para cada producto de los valores de entrada. Se tiene dos posibilidades. Estas son que tengan la tabla de verdad o que se tenga la fusión lógica del circuito. Y tenemos que tener en cuenta los datos de salidas entre 0 y 1. En caso de tener la función lógica, se debe tomar en cuenta que las combinaciones de las variables de los productos de la función son las combinaciones que dan como salida con un valor de 1. La agrupación. La agrupación de los min términos o agrupación en base a 1. Se debe agrupar los unos de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8, entre otros. Al agrupar todos los unos de la tabla, se realizan diversos grupos de 1, de 2 a la n. Se recomienda realizar la agrupación con mayor cantidad. Con la mayor cantidad posible de 1, muy grande. Debe cumplir que las agrupaciones que se realicen en vertical y horizontal
Obtención de una nueva función simplificada. Se obtiene un término por cada grupo de unos que es el producto de la suma de productos. Los productos se suman y se obtiene la nueva función simplificada. Para obtener el término de la función se debe elegir un grupo de uno donde a la vez se comprueba que si alguna variable cambia de valor. Si se cambia de valor puede ser entre 0 y 1 o viceversa 1 y 0 y se elimina esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos A negada por A, eso es 0. Los ejercicios. Tenemos dos tablas. Tenemos una tabla con 3 entradas y una tabla con 4 entradas y una salida. Vamos a desarrollar en base a lo que hemos visto en nuestros mapas de Carnot. Y aquí tenemos nuestro mapa de Carnot. Nos dice que diseñar un circuito electrónico que cumpla la siguiente tabla de verdad para la función f entre los datos a, b y c. Cuando ustedes encuentren f afuera, entre paréntesis los datos, representa son los números de datos que van a los números de datos de entrada con su salida. Y la salida siempre va a estar afuera. Y se conoce como el conjunto F de los datos A, B y C. Entonces vamos a, primero vemos nuestra tabla de verdad. Tenemos 3 entradas. A, B y C y una salida F. Nos dice que tenemos que escoger los mintérminos. Tenemos aquí M1, M2, M3 y M4. ¿Qué son nuestros mintérminos? Cuando se tiene 3 entradas, los datos, los primeros datos de las entradas, por ejemplo, A y B, tienen que estar en la fila superior y C en la fila vertical. Tal como observamos esta tabla, tenemos datos A y B, 0 y 0, datos de C, 0 y 1, y los demás datos. Cuando ya tengan mayor práctica en el desarrollar estos ejercicios, ya no es necesario tener esta tabla. Solo verifican los datos que les están dando, ¿no? Tenemos 0 y 0 y 0. Nuestro dato nos dice que es 0. Tenemos 0 y 1 y 0. Buscamos 0 y 1 y 0, que viene a ser el número 2. Aquí está 0 y 1 y 0. Y nuestro dato que ponemos es este dato de F, que viene a ser 1. Tenemos 1 y 1 y 0 en C. Tenemos aquí que estamos seleccionando y tenemos este dato que va a ser de 0. Tenemos nuestro dato de 0 y nuestro siguiente. 1 y 0 y 0. Tenemos estos tres datos y nuestro dato de 0. Así mismo, ahora tenemos A y B.
0, 0 y un 1. Tenemos en C1, pues cogemos este dato 0, 0 y 1 y tenemos este dato de la tabla de verdad, que viene a ser 1. Vamos 0 y 1 y 1. 0, 1 y 1. Tenemos este dato que es 0. Ahora vamos al siguiente. Tenemos 1, 1 y 1, que es nuestro dato número 7. 1 y 1 y 1. Y tenemos un 1. Y tenemos 1 y 0. 1 y 0 y un 1. Y tenemos 1 de salida. Y hasta ahí ya tenemos nuestra mapa de Carnot. Tal como está nuestra tabla. Ahora vamos a coger los datos. Hacemos este. Vamos a escoger este dato. Tenemos este dato de aquí. Porque no tenemos ningún otro dato más. Solo pues cogemos este dato de 1. Vamos a la siguiente. Y vamos al siguiente. Tal como nos decía nuestro sistema. Vamos a insertar nuestra ecuación. Y vamos a seguir sacando estos datos. ¿Cómo obtenemos dichos datos? Analizando nuestro sistema. Tenemos f. Nuestra función f que va a ser igual. Tenemos a y b. Como son 0 y 0, son negadas. Pongamos los otros datos negados. Tenemos a negada. Asimismo, escogemos b negada. Estamos usando la metodología POS. Y C equivale a 0, entonces viene a ser C negada. No se olviden, estamos haciendo mediante la topología POS, que viene a ser A, los datos de A y B, más estos datos de C. Entonces vamos a multiplicar. Ya tenemos este primer dato sacado de nuestra función. Ahora, sigue nuestro siguiente dato. Adicional a este dato de aquí, este 1, podemos hacerlo de esta manera. A ver, vamos a formas, busquemos un arco. No, esto no. Otra vez diseño, busquemos formas.
Podemos coger verticalmente dichos datos. Tenemos este dato de aquí, que es nuestro dato de 1. Tenemos nuestro primer dato. ¿Con cuál dato vamos a escogerle? Con nuestro dato extremo. Tal como decía en nuestras filas. ¿Y qué es lo que nos dice que agrupemos? La cantidad máxima de unos que podamos agrupar. Podemos cogerle así. Agrupar solo en los dos. Así de esta manera. Pero esta es la manera más lógica en la cual debemos agrupar los datos. Siempre agrupamos mayor, ¿no? Me olvidé de explicarles eso, que se agrupa el mayor. Estoy haciéndole tabla por tabla. Entonces, ¿cuál va a ser el primer dato a agrupar? Justamente para que visualicen mejor los datos. Entonces, le por partes, todo esto. Este es el primer dato que vamos a sacar en nuestra función. Este es nuestro segundo dato. Y nuestro tercer dato. Y como se vería todavía, ya cuando cojan práctica, así se vería nuestro dato final de nuestra tabla. Entonces, analizando nuestro primer dato que nos da, tenemos, si ustedes observan, tenemos B, A, 1 en el un lado y A1 en el otro lado. Entonces, 1 por 1 nos da un dato positivo. Entonces, tenemos A. Si ustedes observan el dato de B, que viene a ser este que estoy subrayando, tenemos un 1 en nuestra tercera columna y en nuestra cuarta columna tenemos un 0 a ese dato de B. Entonces, eso va a anular el dato de B. Porque 1 por 0 nos da 0. Si ustedes recuerdan,
la compuerta AND. Nos decía que si tenemos dos unos, la salida, si tenemos dos entradas igual a 1, la salida es 1. Y si tenemos un 0 en cualquiera de las entradas, entonces la salida es igual a 0. Esta metodología de esto que tenemos aquí, les pongo con negrilla, se utiliza para el desarrollo de estos mapas de Carnot por esta metodología POS. Porque la metodología POS es la suma. Entonces vamos a tener 0 en B y nuestro dato de C vale 1. Entonces vamos a tener A por C más. Dato 3. Asimismo vamos a coger otros dos datos, que es nuestra función 2, nuestra tabla de verdad con los datos 2, que son este de aquí. Si observamos, tenemos 1 y 0 y 0 y 1. Entonces, en A tenemos que vale 0 y acá va a valer 1A. Entonces, el A se elimina y el B tenemos negada. Vamos a poner nuestra negación, B negada. B negada. A va a valer 0. Y tenemos nuestro dato de C, que sería 1. Estamos aquí, desarrollando esta tabla de aquí. Tenemos 0 y 0 en el primer dato de A, y 1 y 0 en A y B. Entonces tenemos una B negada y un C. Más nuestra último 1 que nos queda. Tenemos A negada, porque el dato de A es 0. A negada. Tenemos el dato de B, que va a ser 1, y C negada. Y tenemos nuestra ecuación. A esta ecuación, si ustedes desean, podemos seguirle simplificando, aplicando lo que es metodologías de álgebra de Boole. Pero como ustedes observan, si tuviéramos algún dato, se puede seguir simplificando. Ustedes observan, aquí tenemos A, aquí tenemos C y C. Agrupamos estos y no tenemos ninguna relevancia agrupar estos dos datos. Igualmente, con este dato de acá tampoco tenemos relevancia porque no tenemos negadas iguales para sacar un factor común. Entonces, nuestra función
va a quedar de esa manera. ¿Y cómo va a quedar nuestro circuito? Este va a ser nuestro circuito al final. Ahí está nuestro circuito en base a esta función. Vale, acá, circuito. Que está cumpliendo los parámetros que nos pide en esta tabla de verdad. Y de esa manera ya hemos simplificado nuestra función. En base a esta función tenemos dicho circuito de salida. Ahora vamos a desarrollar nuestro siguiente ejercicio de nuestra tabla de verdad. Tenemos una tabla de verdad de 16 datos. Entonces vamos 0, 0, 0, 0. Vamos 0 y 0. Tenemos 0, 0. 1 y 0, 0. 1, 1. 0, 0. 1, 1. Y 1 y 1. Y nuestro último dato que es 0 y 1. Y nuestra fundida que nos decía vamos, tenemos 3 ceros, un 1, otros 2 ceros, un 1, asimismo 3 ceros, un 1, y 1 y 1.
A ver, ya tenemos nuestros datos. Apliquemos, sí, 3 ceros, 2, 1. Viene 3 ceros. Y vamos a poner nuestro mapa de Carnot. Sería 0 y 0. 1 y 0. Aquí también dentro de esta mapa de Carnot entre 4 variables, siempre se hace una inversión, ¿no? En los datos de las columnas. En la fila 1 y 1 de los datos W y C, X, tenemos los datos 12, 13, 15 y 14. También se hace esa inversión. El dato de 1, 0 y 1 y 1. Y por último vienen los últimos datos, que viene a ser 0, 0 y 0, 1 y 0. Y ya hemos obtenido la mayor parte de datos. Vamos a analizar si nuestra tabla está bien colocada nuestros datos. Bueno, verifiquemos 0 y 0. Sí. Aquí parece que estamos mal. A ver, 0 y 0, 0 y 1. 0 y 1, 0, 0. 0, 0, 0 y 1, 0. Sí. 1 y 1. 1 y 1, 0, 1. Sí, aquí es 0. 1 y 1, 0 y 1. Y acá es 0. Y este dato de acá es 1. Y este es 1. Ahí está bien. Ahí tenemos colocada bien los datos de la tabla. Ahora, ¿cómo vamos a escoger los datos? Así mismo. Es un círculo. Tenemos aquí 4 unos.
Aquí tenemos otros 4 unos. Cambiamos de color. Y nos falta copiar este. Y ya tenemos ahí nuestros datos de nuestra tabla de verdad. Vamos a sacar nuestra función f igual. Primero que escogemos son los primeros 4, que es la de color azul. Vamos a poner con colores. Si ustedes observan, los datos de W y X se eliminan porque tenemos 0 y 0 y 1 y 1. Acá tenemos 0 y 1 y 1 y 1. Entonces vamos a tener Y por Z. Más los datos de color rojo. En los datos de color rojo, si ustedes observan, se eliminan los datos de Y y Z y se conservan los datos de W y X. No, perdón, se conservan los datos, se eliminan los datos de Z y los datos de W y tenemos solo Y y X. Entonces tenemos Y más pongamos el dato de tomate. Tenemos los datos de W y X y se elimina el dato, vemos 1 y 0, 0 y 0 y tenemos el Z negada. Y así hemos obtenido nuestra función de álgebra Lebour. Asimismo, de esa gráfica podemos sacar nuestro circuito equivalente. Que si ustedes observan aquí en este dato de D, tenemos D negada que viene a ser Z. El dato de Z. Tenemos el dato de X que viene a ser B. Y
nuestro dato de W, que viene a ser nuestra comportada. Asimismo, en los siguientes tenemos dos entradas. El uno va a ser YZ y el otro es YX. Y al final tenemos la suma de todos los tres de todas las tres compuertas A. Y así es como se resuelve lo que son estos ejercicios de mapas de Carnot. Como tarea, van a desarrollar un taller que justamente se les va a enviar a cada uno de a su tutor para que él pueda sí mismo pasarles a ustedes para que puedan resolver el taller. Este taller va a estar activado hasta el martes de la próxima semana, hasta antes de que comencemos clases. Va a estar activado ese taller. Las siguientes clases posteriores vamos a seguir desarrollando ejercicios con estos mapas de Carnot para que puedan entender un poco mejor cómo se resuelven estos ejercicios. Por hoy vamos a quedar hasta ahí. Nos vemos el siguiente martes para seguir analizando lo que son estos mapas de Carnot. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.